Buen día tengan todos ustedes, queridos amigas y amigos, gente bonita de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like aquí bajo la campanita. Gracias por su apoyo. Está bueno. Fue Julio Astillero queriendo comparar a Fox junto con AMLO, Borolas y Peña. Pues no. Lógicamente que se terminaron esos privilegios a las empresas. Por eso es tanto las calumnias que hay. Seguimos. De ayer. Buenos días, señor presidente. Buenos días, funcionarias. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, si ya se tomó una decisión sobre el proyecto del Zapotillo, tanto la presa como el acueducto. Sobre todo me preocupa mucho lo del acueducto porque el 25 de agosto del 2017 el grupo Abengoa, que es una empresa española de la realeza española, renunció sin responsabilidad al título de concesión y solicitó a la Conagua un pago por 2.378 millones de pesos. Esta empresa solo construyó 2 kilómetros de los 140 que tenía que hacer desde el 2011. Entonces, y tuvo préstamos y apoyos no recuperables de Fonadín y de Banobras un préstamo, y Banobras en noviembre del 2020 le está pidiendo el pago porque no han pagado, dejaron de pagar por más de 2,000 millones de pesos. Entonces quisiera saber si ya usted se ha reunido con el gobernador de Jalisco y si ya tienen una decisión sobre ese tema. Bueno, es un asunto, ya lo hemos comentado aquí, pero no está de más repetirlo. Se hizo una presa en los altos de Jalisco, Zapotillo, como todas las obras que se hicieron, o muchas de las obras que se hicieron, sin consulta a la gente, sin que se tomara en cuenta al pueblo. Entonces construyen la presa, ya está. Estamos hablando de dinero del presupuesto, dinero del pueblo. Está la presa construida, pero desde luego la gente está en contra, sobre todo los habitantes del poblado que va a afectarse, porque se va a inundar, como estaba contemplado en el proyecto original. Entonces, esto comenzó en los gobiernos anteriores, está parada la obra desde hace más de 3 años. Es un asunto que se vio en la Corte, se decide de que la cortina de la presa no tenga más altura de 80 metros, no 120 como lo estimaba el proyecto original. De todas maneras, la gente no está conforme, está esa inversión ahí. Resulta que si se queda la obra inconclusa como está, de todas maneras va a requerir de mantenimiento, porque se corre un riesgo de que una inundación se destruya lo construido y se afecte a la población y se causen desgracias.
Entonces, esa presa la construyeron porque se pretendía llevar agua a León, Guanajuato, y por eso lo de el acueducto, que se contrata con una empresa española. Abengoa. Para variar. Sí. Nos queda ese problema, nos heredan ese problema y estamos buscando la forma de resolverlo. Voy a ir a hablar con la gente allá, para buscar opciones, buscar alternativas, con el propósito de que no se tire a la basura todo ese dinero. A ver si se busca una opción, una alternativa, como lo hicimos con los gasoductos, como lo hicimos con los reclusorios. Estoy viendo que de los que más me atacan es el financiero, imagínense, pues cómo no me va a atacar si recibió una concesión el dueño del financiero para construir un reclusorio donde hay que pagarle como 4,500 pesos diarios por recluso. Muchísimo dinero. Y además al dueño del financiero le dieron un crédito en el sexenio pasado, Nacional Financiera, de 120 millones de dólares. Entonces, como ya no hay nada de eso, pues están molestos. Pero los que nos están escuchando, ¿qué opinan? ¿Le seguimos dando o aguantamos los cuestionamientos del periodismo, entre comillas? Entonces, en el caso del Zapotillo, pues tenemos este asunto pendiente. Desde luego vamos a defender el que esta empresa española pues no lucre, porque fíjense, el colmo es que les daban los contratos leoninos con todas las ventajas, porque si se paraba la obra, porque la gente decía aquí no pasa el tubo, o por cualquier otra razón había que pagar una multa. Esto viene en los contratos. Aparte de eso, lo que invertían era dinero de crédito que otorgaba el mismo gobierno a través de la banca de desarrollo. Todo por influyentismo. Y apoyos no recuperables del Fonadín. Sí, apoyos a fondo perdido, sí. Es decir, subsidios que se entregaban. Entonces, estamos viendo eso que tú acabas de plantear, se está analizando, estamos hablando con el gobierno de Jalisco para ver qué solución se encuentra. Hasta ahora no hemos podido llegar a un acuerdo, y no solo es esto, pues es el resolver el que se siguiera construyendo el tren Toluca, Ciudad de México, arreglar con los campesinos por las afectaciones. Afortunadamente se resolvió, tenemos que seguirlo, el derecho de vía, y seguimos ya construyendo y vamos a terminarlo. La planta de generación de energía eléctrica
la termoeléctrica de Morelos, también afortunadamente ya se llegó a un acuerdo, pero estuvo la planta tanto tiempo parada que ha costado trabajo echarla a andar y estamos en eso, ¿sí? Para que continúe funcionando. Entonces es esto de la presa y vamos a resolverlo de la mejor forma posible. Lo estamos atendiendo. En una siguiente pregunta quisiera saber, congresistas de los Estados Unidos señalan, le mandaron una carta al presidente Biden, señalan los senadores encabezados por Ted Cruz señalan que hay violaciones al Tratado de Libre Comercio por parte de México, al TECMEC, no ya que se han reformado, sobre todo en la parte energética. ¿No sería posible que, así como nos explicaron en una mañanera, todos los subsidios, si hay algo que va contra el libre comercio, es que empresas reciban subsidios? En la teoría clásica y neoclásica de economía, pues los subsidios van contra el libre comercio y seleccionando empresas, y sobre todo españolas, y no sería posible que se hiciera ese ejercicio que se hizo una vez aquí en esta mañanera, pues sí, que se viera, que lo vieran los congresistas, que se está haciendo mucho esfuerzo por reactivar las plantas hidroeléctricas que dan energía limpia, y que se está, para cumplir con los acuerdos de París en el medio ambiente. El mismo Reforma dice que más del 50% se ha subido la generación de energía hidroeléctrica en comparación del año pasado. Entonces, yo creo que eso lo deberían de saber los congresistas y ver que no se está violando en este sentido el TECMEC, ¿no? Sí. Yo creo que se van a ir dando a conocer nuestras acciones. Ya se está haciendo una labor de parte de nuestro embajador Esteban Moctezuma para informar. Muchas veces es lo mismo, ¿no? Es desinformación. Ayer recibí un informe de los ingenieros militares de que la Asociación de Pilotos de México pidió ir a ver el aeropuerto Felipe Ángeles, a ver cómo se está construyendo, y quedaron pues muy satisfechos, que incluso volaron, despegaron del aeropuerto. Están viendo que es una gran obra. Yo quisiera que todos los mexicanos pudieran ir. Cuando se terminó la pista militar, llegaron aviones, hicimos una evaluación y al día siguiente casi todos los medios, en vez de dar a conocer la información como fue, hablaron de que era un montaje, un poco lo que esta revista inglesa, porque tampoco hay mucha diferencia entre los periódicos de aquí con el New York Times, el Washington Post y estas revistas inglesas. Hay una crisis del periodismo en el mundo por falta de ética. Imagínense lo que
plantea la revista, ¿no? Completamente desinformando. No tienen ni el mínimo propósito de fundar sus notas, ¿no? No conocen de que existe en la Constitución el derecho a la consulta, que hay un procedimiento que lo solicita el Ejecutivo, o lo pueden solicitar el Legislativo, o lo puede solicitar el pueblo si reúne un número determinado de firmas, y es la Corte la que definen, como aquí lo mencionó la compañera muy bien, qué tipo de pregunta, si la pregunta es válida o no es válida. Entonces nos atribuyen a nosotros la pregunta cuando fue la Corte la que formuló la pregunta. Pues estamos hablando de una revista supuestamente muy famosa, importante en el mundo, pues es un pasquín también, al final. Y a partir de esa información distorsionada, aquí se le da vuelo, porque imagínense, viene de una revista famosa del mundo. Entonces ya, por ese hecho, hay que dar por cierto todo lo que dicen, ¿no? Entonces, tenemos por eso que estar constantemente informando, y yo sostengo que los legisladores de Estados Unidos, en este caso, pues van a saber. Me reuní con senadores de los dos partidos hace relativamente poco y hablamos de todo. Y muy bien, son buenas las relaciones. No deja de haber diferencias. Por ejemplo, a ellos seguramente no les parece el que nosotros dejemos de comprar las gasolinas en el extranjero, porque durante mucho tiempo la política petrolera consistió, sobre todo en el periodo neoliberal, en vender petróleo crudo y comprar gasolina. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso era lo que hacían. Entonces nosotros ahora lo que queremos es procesar toda nuestra materia prima en México para no comprar la gasolina. Entonces, eso pues no les gusta a algunos, no a todos. Entonces, por eso los cuestionamientos, pero tenemos que ir informando. Y al final también que se vaya de nuevo estableciendo el que México es un país libre, independiente y soberano, que no vamos a seguir gobernando a México con la agenda de los organismos financieros internacionales. Tenemos que gobernar a México con nuestra agenda, con lo que le conviene al pueblo de México, no con lo que le conviene a extranjeros o a grupos de intereses creados del país. Pero esto sin balandronadas, sin pelearnos. Afortunadamente tenemos muy buenos diplomáticos y yo cada vez hablo hasta más despacio. No me enojo. Entonces, como decía Juárez, nada por la fuerza,
todo por la razón y el derecho. Fátima